programa en base a todo lo que está en el expediente judicial, en base al chat de un asesor, de un empleado del Congreso de la Nación, que el 30 de agosto en la confitería Casablanca estaba en una mesa contigua al diputado Gerardo Milman y lo escuchó decir: cuando la maten, yo estaré camino a la costa. Esa reunión existió, está confirmada, lo prueban las cámaras del lugar que lo muestran al diputado con dos asesoras. Está el testimonio de la justicia, las dos asesoras estuvieron ante la justicia. Este chat, ¿no?, que el asesor del diputado Márquez Clery le envía el jueves 1 de septiembre, 1 hora y media después del intento de asesinato contra la vicepresidenta de la República Argentina. Marcos, ayer cuando salí de tu oficina fui con mi cuñado a comer a Casablanca. Al lado mío estaba Milman con dos pibas y graciosamente decía: cuando la maten, yo estoy camino a la costa. Y se mataban de risa. Esta noche te vamos a mostrar quién es Carolina Gómez Mónaco. No es una simple asesora del diputado Gerardo Milman. Ocupó un cargo relevante en el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich, cuando Milman integraba también ese Ministerio de Seguridad. Y una hermana de esta asesora manejaba fondos reservados en un área de inteligencia criminal de ese Ministerio de Seguridad. Así que enseguida vamos a estar al diputado nacional Rodolfo Tailade, que va a aportar más datos, no solamente sobre la investigación, sino otros aportes sobre la pista Milman. Porque como lo venimos diciendo, la jueza Capuchetti no puede eludir ninguna pista. Se trata de la investigación de un intento de asesinato a la vicepresidenta de la República Argentina. Lamento que Comodoro Pro, en el odio visceral que tienen hacia la figura de Cristina Kirchner, se nieguen a investigar lo que en el mundo, lo que en cualquier país del mundo causaría conmoción. Fíjense, hubo más conmoción por el intento de asesinato a Cristina Kirchner en el exterior por parte de los primeros mandatarios del mundo que acá adentro. Porque acá, lamentablemente, muchos como Comodoro Pro se guían por el odio. Ese odio que muy bien señala el fiscal Gerardo Policita en su dictamen, encadenó una serie de sucesos que terminan en el intento de asesinato a la vicepresidenta Cristina Kirchner. Pero vamos a ver también cómo se encadenan los hechos, porque acá todo tiene que ver con todo. No hay eslabones sueltos. Aparentemente puede haber eslabones sueltos, pero cuando vos te pones a unir, decís: pero la pucha, ¿por qué ocurrió esto antes? Y respecto a la pista Milman, vamos a ir, anoche lo hablábamos con Rosario Ayerdi, vamos a ir a lo que presenta 2 semanas antes, el 18 de agosto, si no me equivoco, Milman, un proyecto de resolución que nadie entendía de qué se trataba. Un proyecto de resolución hablando sobre la custodia de la vicepresidenta. Estaba Nisman estaba muy metido, como casi obsesionado, por el tema de la custodia de la vicepresidenta. Incluso en un reportaje que le hicieron esos días en un canal colega, terminó hablando de la custodia de la vicepresidenta. Y en ese proyecto muy absurdo que firma con los diputados Francisco Sánchez, Héctor Stefani, Pablo Torello, Ingrid Seffer,
Alberto Asef, Carlos Zapata, termina diciendo Milman, no vaya a ser que algún vanguardista iluminado pretenda favorecer el clima de violencia que se está armando con un falso ataque. Esto de 18 de agosto, Leandro. 18 de agosto. 18 de agosto. Diputado nacional. Un proyecto que no tiene ni pie ni cabeza, nadie entendía. Y qué casualidad. El diputado Gerardo Milman, salvo que tenga alguna dote de vidente que nosotros no conozcamos, ¿no? Pero dice, termina, no vaya a ser que algún vanguardista iluminado pretenda favorecer el clima de violencia que se está armando con un falso ataque a la figura de Cristina para victimizarla, sacarla de entre las cuerdas judiciales en las que se halla y no puede salir, afirma el diputado nacional. También ya parece que tiene información judicial de primera mano. Y recrear un nuevo 17 de octubre que la reivindique ante sus seguidores. Sigue, ¿tenés la otra parte? Porque me interesa leer hasta el final esto. Me pregunto si esa violencia se concretaría como la respuesta de las falanges kirchneristas ante la posible sentencia adversa de su líder enjuiciada. El 17 de octubre de 1945 es historia y no tiene paralelismos con la actualidad, salvo por el peronismo. Y sigue Milman. Sin Cristina hay peronismo. Sin peronismo sigue habiendo Argentina. Una cuestión política donde Milman advierte y adelanta y habla de un falso atentado. Pero digo, ¿y a la jueza Capuchetti cuando ata cabos, no le llaman la atención todas estas cosas? ¿Por qué habla de un falso atentado, Milman? Y habla ahí de favorecer el clima de violencia. Clima de violencia que ahora lo vamos a ver muy bien, porque como todo tiene que ver con todo y nosotros tenemos la obligación de informar, vamos a relacionar todo con todo, como muy bien hace el fiscal Gerardo Policita. ¿De quién es el clima de violencia que estaban fabricando en la Argentina desde la época de la pandemia? ¿Quiénes organizaban las marchas antipandemia quemando barbijos? ¿No eran acaso los partidarios de Milman? ¿Quiénes organizaban las marchas violentas con bolsas mortuorias, con la guillotina, con las antorchas tirando contra la Casa de Gobierno? En una de esas, oh casualidad, en las del 9 de julio, está presente el diputado Gerardo Milman. Entonces, ¿quiénes favorecen el clima de violencia en la Argentina? Y vamos a seguir con esto, ¿no? El 1 de septiembre, el diputado nacional Gerardo Milman, ubicate, ¿no? Ubicate, 1 de septiembre, 21:52, Fernando Sabat Montiel gatilla 2 veces sobre el rostro de la vicepresidenta. Horas antes del 1 de septiembre, de esa hora, el 1 de septiembre, el diputado Gerardo Milman, otra vez, ¿por qué el ministro de Seguridad aumentó la custodia policial para la vicepresidenta? Cristina Kirchner jamás estuvo en peligro en su pequeña república de Recoleta. La sobreactuación
nos lleva a preguntar de qué manera se están llevando a cabo el resto de las custodias. Obsesionado con la custodia de Cristina. ¿Por qué esa obsesión de Milman? Hemos presentado un proyecto en la Cámara de Diputados para que nos brinden una explicación sobre esta nueva disposición de gastos arbitrarios. Ahí te das cuenta. Ahí te das cuenta. ¿Qué quería Gerardo Milman? ¿Que la vicepresidenta no tenga custodia? ¿Para qué? ¿Para favorecer ese falso ataque del que él hablaba? Mire cómo hay que ir uniendo todo con todo. ¿Por qué esta obsesión de Milman por la custodia de la vicepresidenta? Cuando después salieron a cuestionarle a Aníbal Fernández que no tenía custodia la vicepresidenta. ¿Por qué esta obsesión de Milman con la custodia y con el alrededor de Cristina Kirchner? Y esto, mire, 1 de septiembre él ocupándose, poniendo y está rechazando que la vicepresidenta tenga custodia. Una locura, una locura. Pero ayer, después viene el chat, esta reunión del 30 de agosto, donde el asesor de Marco Clery dice: Marco, ayer cuando salí de tu oficina, fui con mi cuñado a comer a Casablanca, al lado mío estaba Milman con 2 pibas y graciosamente decía: cuando la maten, yo estoy camino a la costa, y se mataban de risa. La reunión está ya confirmada, Milman estaba en ese lugar con 2 asesoras, Milman estuvo en la costa, estuvo en Pinamar, es decir, todo cierra, los datos, la reunión, estuvo en la costa, lo demás, bueno, está la jueza Capuchetti, que tiene que investigar, la jueza Capuchetti. Pero estaba con Gerardo Milman Carolina Gómez Mónaco, ese 30 de agosto en Casablanca. Ahí está, es la de un sacón amarillo, un blazer amarillo. Ella es Carolina Gómez Mónaco. Como un hecho, si quiere, de color, le cuento, fue Miss Argentina, ¿no? Fue Miss Argentina. Es asesora, pero hace muchos años que trabaja con el diputado Gerardo Milman. Mirá, vamos a ver el perfil de Carolina Gómez Mónaco, que ayer en un primer momento negó ese encuentro y cuando le muestran las fotos tuvo que admitir que había estado ese 30 de agosto con Milman entre las 15 y las 16 y pico en Casablanca. Ocupó un importante puesto en la AFI macrista. Atención a este dato, Carolina Gómez Mónaco ocupó un importante puesto en la AFI macrista. Fue la directora de la Escuela de Inteligencia sobre el Delito en la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal del Ministerio de Seguridad, la DINICRI. En la escuela se forman los espías que investigan organizaciones criminales transnacionales que pueden afectar la seguridad interior. Entre 2016 y 2019, la DINICRI contó con más de 120 millones de pesos de fondos reservados. La hermana de Carolina manejó esos cuantiosos fondos reservados. Este es el perfil de Carolina Gómez Mónaco. Ahora lo vamos a ampliar esto con el diputado nacional Rodolfo Tailad. Ahora, vamos a ver, porque habla Milman en ese proyecto de resolución que presenta la Cámara de Diputados, donde dice no vaya a ser cosa que haya un falso atentado contra la vida de la vicepresidenta el 18 de agosto. De la nada. Vamos a ver qué pasó el 9 de julio. ¿Se acuerdan el 9 de julio?
Rosario, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué había pasado el 9 de julio? Buenas noches, Gato. Bueno, son una de las manifestaciones que se concentran justamente en contra del gobierno nacional, ¿no? En aquel momento eran las marchas de la oposición. Todavía no conocíamos a este grupo de derecha, pero sí Juntos por el Cambio era quienes encabezaban las marchas de la oposición en aquel momento. Y justamente los dirigentes como Gerardo Milman, que son los llamados halcones de Juntos por el Cambio, eran los que envalentonaban a la gente para que saliera a la calle. Claro, porque Milman habla de clima de violencia, que según él estaban organizando las falanges kirchneristas. Pero ¿quiénes organizaban estos actos de violencia? Los grupos de derecha en los cuales ellos participaban. Mirá, estos son imágenes, toda la realidad, nadie nos puede desmentir. El 9 de julio, ¿saben quién es este que está con el megáfono colgado en la reja de la Casa Rosada? En la reja de la Casa Rosada colgado, este es Hernán Carroll, el señalado por Fernando Sabat Montiel cuando dice: dejo en manos de Carroll toda mi defensa, él se va a encargar. Acá está, 9 de julio con un megáfono, instando a violencia, colgado en la reja de la Casa Rosada. Acá está. Acá está. ¿Y quién es el de atrás? Morel. Mirá cómo todo se tiene que relacionar con todo. Milman dice que no conoce a ninguno, pero estuvo en esta marcha. Mirá. Acá está. El diputado Jorge Enrique, presente en esa marcha donde hubo violencia. Ninguno de ellos después repudió los hechos de violencia, ¿eh? Ninguno de ellos repudió los hechos de violencia. El diputado Jorge Enríquez, venimos a decirle basta al cuarto gobierno kirchnerista. Diputado Enríquez, lo votó la gente por más que a ustedes les guste, ¿eh? Mirá la violencia. Venimos a decirle basta al cuarto gobierno kirchnerista. Se robaron todo. ¿Pruebas? Ahí está, después alimentan la violencia. Se robaron todo, pero la gente ya se cansó y les llegó el fin de ciclo. Mirá, mensaje antidemocrático. Alentaban la violencia que se generó ese 9 de julio. No dejemos que le roben el futuro a nuestros hijos y nietos. Junto a Gerardo Milman, rumbo a la Plaza de Mayo donde estaban los violentos. Ahí está, Milman, el 9 de julio. Acá está, Gerardo Milman. La vicepresidenta solo habla idioteces. Pero qué obsesión con la vicepresidenta, ¿eh? Qué obsesión con Cristina Milman, ¿eh? Es para tenerlo en cuenta. Qué obsesión de Milman con Cristina y con la seguridad y con no es hacer cosa de un falso. Mirá cómo todo esto, digo, los jueces Capuchetti tendrá todo esto para el cuadro de situación. Porque, ¿por qué decimos esto? ¿Por qué te mostramos esto? Porque ahora vamos a seguir encadenando los hechos y vamos a ir al dictamen del fiscal Gerardo Policita. No lo decimos nosotros, lo dice el fiscal, que investiga con Martínez Giorgi los hechos de violencia. Pero mirá Milman, 9 de julio, la toma de TN, Plaza de Mayo. ¿Dónde? ¿Quién estaba en Plaza de Mayo? Vení, Carroll, colgado en la reja, instando a la violencia. Mirá. Ahí está Milman. En ningún momento repudió los hechos de violencia que se produjeron ese día. Incluso en esa marcha ya aparece la guillotina. La guillotina de Morel. Acá está. En esa marcha, justamente. Acá, ahí está. Acá está. Claro, es en acá esa está marcha. La guillotina, Revolución Federal. Ni Milman ni Jorge Enríquez salieron a repudiar esto, que obviamente... Mostrémoslo acá, a mí ya me conocen, mostremos acá. Esto, ninguno salió a repudiar esto, ¿eh? ¿Esto no es un hecho de violencia? Ninguno de los diputados presentes salió a repudiar esto. Pero vamos acá, Milman. 9 de julio. La vicepresidenta solo habla idioteces. Qué lindo para un diputado nacional, ¿eh?
Lindos términos de la vicepresidenta de la República. La vicepresidenta solo habla idioteces, por eso hoy la gente pedía que se vaya. Pero míralo vos al diputado Milman, qué democrático. Pidiendo que se vaya un gobierno constitucional. Mirá cómo hay que ir atando los cabos sueltos. ¿Quiénes son los que generan violencia? ¿Quiénes son los que conspiraban contra la democracia pidiendo que se vaya un gobierno constitucional? ¿Quiénes buscaban desestabilizar? Acá están. Esto es como muestra de botón. Ahí está la guillotina, Revolución Federal, llegó al obelisco, después la llevaron a Plaza de Mayo. ¿Y quién no podía faltar? La vecina de Cristina, Jimena de Tesanos Pinto. Yo me sumé en mi canto, si también les gusta Cuba, que se vayan ya mismo. Ahora andate a Cuba, la puta que te parió. Gritan manifestantes frente a la Casa Rosada, en rechazo al gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. 9J, todos a la calle. Ahí está. ¿Y te acuerdan que te mostramos la semana pasada el video de Carroll? ¿Por qué lo traemos a Carroll? Porque Fernando Sabat Montiel, el detenido por haber gatillado en 2 oportunidades contra la vicepresidenta de la República Argentina, dejó todo en manos de Carroll. Él se va a encargar de toda mi defensa y de mi asistencia. Carroll estaba formando parte de un movimiento de derecha. Y estuvo, ¿qué fecha? El 27 de febrero, en una marcha, mirá, vamos, míralo. Mirá quién está ahí. Donde está Carroll, donde está Patricia Bullrich y donde está Milei. Ahí está Gerardo Milman. Porque dice que no conoce a nadie. Ahí está Carroll. Seguridad de esa marcha. Venía pechando desde atrás Milman porque lo habían dejado un poco, se quería acercar. Ahí está Patricia Bullrich, Carroll en el medio, el indicado por Fernando Sabat Montiel y Milei. Seguridad, dice, ¿eh? Y ahí va Milman con Chomba Rosa acercándose.